Oh, pero me salió. Esto es Mesa de Barrio, un ping-pong de ideas, comentarios y análisis de los acontecimientos más importantes afectando a nuestra comunidad en los Estados Unidos y América Latina. Mesa de Barrio es una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en las redes sociales como ABC Latino. Escríbenos a info@abclatino.net y visita nuestra página de internet www.abclatino.net. Muy buenos días a todas y todos, donde quiera que se encuentren. Desde ABC Latino, yo soy Enrique Rowlunsky y esto es Mesa de Barrio, un programa súper especial el día de hoy. Y ya de entrada vamos a presentar a los invitados del día de hoy sin perder más tiempo. Está con nosotros Janine Rossi, ya la conocen, una cara ya conocida de ABC Latino. Y están con nosotros Yolanda Anderson. Hola Yolanda, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchísimas gracias, Roberto. Estoy muy bien, muchas gracias. Yolanda es una persona a la que conocí muy recientemente, 10 días atrás, y ya estuvimos envueltos en distintas aventuras. Vamos a ir hablando un poco de eso. También está aquí con nosotros el día de hoy Niam Kurupai, o más cariñosamente Niamku, del pueblo mapuche de la Argentina. ¿Cómo estás, Niamku? Bien, muy bien. Buen día, Mai Mai, Compuche, a todas las personas que están escuchándonos o viéndonos. Muy bien, gracias. Muy bien, y ya se estarán dando cuenta en esta mesa de barrio del día de hoy cuál es la orientación que vamos a dar a este programa. Hace tan solo unos pocos días atrás, Janine y yo estuvimos en un parque precioso, el Hudson Valley Park, que Yolanda, parte de un movimiento humanista grande, mantiene, donde se hicieron unas reuniones y ceremonias de pueblos originarios de las Américas. ¿Y por qué digo de las Américas? Porque en adición a Ñamcu, del pueblo mapuche, de la Patagonia, tanto chilena como argentina, en el sur del continente, estaban también dos representantes, Carlos Iglfeder y Carlos Alvarado, los dos representantes del pueblo Lakota, aquí de América del Norte, pero con raíces y conexiones con los mexicas, los aztecas en México y los mayas. Así que fue una reunión de pueblos originarios junto con gente como Janine, yo y otros que venimos de otras culturas, Ujú. quizás europeas, seguramente todos de alguna otra parte del mundo, ¿verdad? Eh, y se dio algo muy, muy bonito y de eso es lo que vamos a querer hablar. Y les aclaro que pueden leer la nota en la revista de ABC Latino, la revista mensual, bilingüe y multimedia del mes de agosto. Ahí la pueden ver y pueden enterarse de todo lo que pasó en esta reunión. Pero ahora yo quisiera hablar, y acá ya dejo de hablar yo porque me interesaría saber, y comienzo contigo, Janine. Para ti fue una experiencia nueva. ¿Qué es lo que sentiste en esta experiencia nueva? Me puse muy emocionada. Soy una persona que quiere aprender. Yo estudié el español y algunas de las culturas que se tocan con el español.
Yo aprendí un poco más de el valor de que nunca me hacía caso que mi cultura propia um, toca y tiene valores como que de la familia, de los abuelos, de los antecedentes. Ya me alegre y yo tengo ganas de ir a otra ceremonia. Ñamku hizo una muy linda ceremonia. Me gustó mucho. Una alegría. No, no sé otras palabras que yo puedo usar para comunicarlo. Y yo tengo una pregunta para Yolanda y para Niamco. Eh, Ambas han estado en muchas ceremonias, talleres, distintas actividades, de algún modo similares, pero ¿hubo algo en especial en esta ceremonia en la que todos compartimos? Y después yo voy a decir lo que para mí fue algo especial, pero quisiera un poco, a ver, ¿quién se anima? Acá hay que saltar al rodeo, vamos. Yo me animo, yo me animo. Eh, Realmente fue una noche muy especial, muy especial. Y parte de eso especial es el sitio donde estábamos. Pero realmente la idea fue de combinar dos ceremonias que al final y de manera increíble son dos ceremonias de bienestar. Una ceremonia nuestra, de nuestro proyecto del mensaje de Silo, y la ceremonia de Ñancu. Fue algo mágico, maravilloso y que implica cómo con diferentes creencias, con diferentes culturas, podemos coincidir y podemos enriquecernos y podemos crecer y podemos aprender y que no hay ningún conflicto. Eso me pareció, vuelvo y repito, fue una experiencia hermosísima y que queremos repetir porque queda esa, nosotros hablamos de registro, queda esa sensación tan hermosa de haber crecido, de haber aprendido, de haber compartido, de haber sentido. Ese es mi aporte. Niamku, Am, sí, bueno, coincido exactamente. El espacio donde estábamos es un espacio para mí muy querido, así que me sentía que estaba en casa. Eh, y también caminando con el humanismo y los pueblos indígenas hacia el bienestar de las personas. Entonces, nosotros decimos, vamos camino al Cumefelén, que es desarrollar una vida armónica, lo más armónica posible, y desde distintos ámbitos, aspectos, y que todas las personas, no importa el origen que tenga, podemos contribuir a eso, ¿no? Al bienestar general, al bienestar, tal lo dice la palabra. Ujú, exacto, el bienestar. Muy bueno. ujú, En otros programas a lo largo del tiempo hemos conversado de esta palabra que encierra tanto, bienestar. ujú, Y de eso se trata estar vivos, ¿verdad? Nadie quiere mal estar. ujú, Ujú, Eh, ujú. Hay algo que a mí me llamó poderosamente la atención de manera muy positiva, y es que en el grupo que había, en realidad me di cuenta rápidamente que en ese grupo humano conocía yo a tres cuartos de las personas que estaban ahí presentes por distintas cosas de la vida y los conocía bien, es decir, por varios años, ujú, actividades, cosas. Y entonces yo sabía un poco de dónde cada una venía y muchas de ujú, las experiencias que cada una había vivido. Eh, y, por supuesto, los que menos sabían eras tú, Niamku, porque no sabías quién iba a estar, ibas a hacer tu ceremonia mapuche, y era también Carlos Eaglefeather y Carlos Alvarado del pueblo Lakota, con influencias de Mesoamérica,
y ellos tampoco sabían con qué se iban a encontrar y ujú, ellos iban a hacer sus propias ceremonias y por supuesto Yolanda haciendo su ceremonia humanista, ¿verdad? Sobre ujú, el bienestar. ujú, Y, y eso fue muy lindo porque pudimos comprobar, o por lo menos yo pude ratificar una vez más, el hecho de que no importa realmente de dónde venimos todos y de las culturas distintas, pero cuando hay una predisposición de amor y de empatía y de compartir, todo fluye para beneficio de todos y se produce el bienestar. Y esto es algo que lo hablamos muchas veces, o yo lo comenté. Yo estoy recorriendo Latinoamérica en carro, que es como a mí me gusta viajar. He visto el despertar de los pueblos originarios en distintas regiones de Sudamérica. Lo he visto, lo he apreciado y está surgiendo con una fuerza muy grande e invita y llama la atención de la gente joven que quiere saber más y quiere aprender más. ¿Tú cómo lo ves, Niamku? Em, sí, en realidad hace décadas que se está hablando del resurgir de los pueblos indígenas de la América, sobre todo de la América del Sur, porque bueno, también con la América del Norte hay como las diferencias propias territoriales, ¿no? Em, pero sí hubieron momentos clave como después de los 500 años de la mal llamada conquista de América, hubo un resurgir bien fuerte de los pueblos indígenas, de las comunidades, resurgieron los conocimientos que tenían nuestros abuelos y abuelas guardados, escondidos, y hubo un proceso en el que ese proceso aún está abierto, quiero decir, de recuperación de esos conocimientos, ¿no? Nosotros decimos del Mapuche Quimón, es el conocimiento que traíamos o traían nuestros abuelos y abuelas desde siempre, de sus padres y madres y de sus abuelas y abuelos. Y entonces, como todas las cosas en los pueblos indígenas, es una característica que resurge ese conocimiento. No solo el de la recuperación del idioma, que es como lo más importante que fue tocándonos a cada uno, que no se perdieran los idiomas, no son las lenguas, son idiomas. eh, y así como las ceremonias, la recuperación de qué se hacía en tal o cual acontecimiento familiar o comunitario o social, y también la recuperación de los territorios, que es como, digamos, la parte más difícil que está tocando hasta el día de hoy. La parte de los territorios es sin duda alguna algo muy, muy complejo, Ujú, porque hay muchos intereses exactamente. y sobre todo porque da la casualidad que las tierras de los pueblos originarios eh, son tierras muy codiciadas, ujú. Ujú, tal cual. porque tienen muchos recursos. Ujú. Exactamente. Sí. Y eso se ve mucho en América Latina, en Ujú, Sudamérica. Se ve muchísimo, mucho más que en otros lados, mucho más que en Mesoamérica, ujú, mucho más que quizás en América del Norte. Pero en Sudamérica sí se ve y en la Patagonia es muy evidente. exactamente. Pero el resurgir es algo que está plasmado y donde las generaciones jóvenes, pertenezcan o no a los pueblos originarios, están mostrando un interés cada vez mayor en aprender. Y esto es algo nuevo de este siglo, es algo nuevo que está acrecentándose
con el tiempo y va marcando, no sé cómo lo ven ustedes, es una pregunta abierta, como yo lo veo, va marcando algo que está ocurriendo para mí en todo el mundo y es el resurgir de algo nuevo con fuentes en un pasado milenario rico en experiencias, sabiduría y cultura, frente a un mundo consumista, un mundo de especulación, un mundo que se está acabando y que se está defendiendo con mucha fuerza por no perecer. Pero hay un cambio muy grande en la humanidad. Estamos pasando, como yo lo veo, del Homo sapiens al Homo luminus. Y el Homo luminus es este nuevo ser donde el corazón del que tanto hablaron en las ceremonias el otro día, el corazón es el que prima, es el Munay-Ki de los mayas, de los pueblos de los Andes. No sé si ustedes perciben esto, pero yo veo todo esto como esta lucha entre mundos distintos que están por nacer y un mundo que está por terminar. A- En un, así es, discúlpame. Y lo que más me llamó la atención cuando te conocí, Roberto, fue cuando afirmaste eso. Me pareció tan lindo porque los humanistas decimos eso, este mundo está cayendo, este sistema se está desintegrando, pero está queriéndose quedar y por eso hay tanta violencia y está sacando lo peor. Pero por otro lado, reafirmo, reconfirmo lo que tú dices y es muy esperanzador que lo tengamos en cuenta, porque a veces se nos olvida que algo nuevo están haciendo. Ahora, el tema es cómo nos mantenemos atentos, pero también positivos, y cómo eventos como en el que tuvimos la oportunidad de participar nos demuestra que ese mundo están haciendo con esas conexiones, pero tenemos que repetirlos y tenemos que ir a otros que también están haciendo cosas similares para mantenernos con esa llama de esperanza y con alegría y con positivismo que algo nuevo están haciendo y que tenemos que ser parte de ese algo nuevo con nuestras acciones, con nuestros proyectos y con un proyecto en común que nos cobija a todos, para que eso se pueda ver de manera más fuerte y que haya más esperanza y que contribuya a que la gente sufra menos por un lado y termine con enfermedades mentales tan varias con las que están viviendo muchísima gente. Pero totalmente de acuerdo, un mundo nuevo, hermoso están haciendo que vive de esos pueblos originarios de los que tenemos que aprender tanto, tanto, tanto. Y sí, porque hay justamente el día de hoy, y lo conversábamos con Janinas un par de días, hay tanta información tan relevante y útil al desenvolvimiento humano, pero al mismo tiempo hay mucha basura. Entonces, a veces se hace difícil distinguir. Y tú querías decir algo, Janine, me parece. ah, simplemente que mi generación, yo me nací en las noventas. Yo me considero como ambos un millennial y millennial, no sé, uno de el X, no, de las Zetas. Y somos un grupo justo, algunos de nosotros son muy justos, nos sentimos que tenemos que hacer un poco más, queremos hacer más para ayudar a el demás de la comunidad o pensamos más del mundo, pero hay un grupo en mi generación que solamente se importa a sí mismos. Entonces, hay un choque. Y
hay un choque, es una lucha en una forma en que a veces no podemos ver lo que el otro dice, no siempre estamos de acuerdo. Um, pero hablamos de cambiar, cómo podemos ayudar todos, no sé. ¿Qué ibas de decir, Rob? No, ¿Iba a no, está decir bien. algo? Niamco, ¿cómo lo ves tú? Porque yo lo veo como cada vez es más palpable y la ciencia lo va corroborando, porque lo interesante de esta época es que el conocimiento milenario de todas las culturas está siendo corroborado por la ciencia día tras día, por la neurociencia, por la física cuántica. Nos Ujú. están corroborando todo lo que era parte del conocimiento milenario de las Américas, de Oriente, y hoy en día está todo eso volviendo a surgir con este nuevo twist. Y es como que vivimos en dimensiones paralelas. Por eso yo decía que estamos transitando del Homo sapiens a lo que se da en llamar hoy en día Homo luminus. Ok, ¿tú cómo lo Ujú. ves, Niamku? A ver, si desde la mirada de los pueblos indígenas, por lo menos del pueblo mapuche, este proceso está siendo como complejo. Convengamos que los pueblos indígenas no están teniendo ni reconocimiento ni apoyo del Estado en ningún país, y eso dificulta un montón la vida de las comunidades para una organización plena. Así como Carlos no pudo estar hoy porque tiene que trabajar para subsistir, nosotros tenemos que salir a trabajar a las ciudades para vivir. Entonces, la vida que se pretende tener en comunidad todavía está siendo un proceso difícil, porque las comunidades están siendo atacadas de todos los lados, sobre todo por la escasez de los recursos, que a pesar de que tenemos recursos, no los estamos utilizando nosotras, justamente, porque es a las comunidades a las que le están quitando esos territorios con agua dulce, con tierras fértiles y todo eso. Y entonces, a pesar de que sí estamos en este renacimiento y recuperación cultural en general de los pueblos indígenas, está siendo muy difícil que las generaciones más jóvenes se puedan quedar en las comunidades. Entonces, en ese proceso, decimos como que se están perdiendo los jóvenes en el medio de la ciudad, pero a su vez también hay otra parte de las generaciones jóvenes que están queriendo reconectar con sus abuelos y abuelas, con los conocimientos que hubieron en su infancia y que no le prestaron atención, o volver a conversar con las personas más mayores y de mayor conocimiento en las comunidades. Se está viendo también eso. Entonces, bueno, de hecho, como toda sociedad en los pueblos indígenas, la juventud o las generaciones más nuevas, como niños y niñas que están naciendo, van trayendo esa esperanza de que, bueno, de que este ciclo se vaya terminando y comience uno que nos dé una luz más clara. Claro, claro que sí. Y la luz, yo soy una persona súper optimista. Entonces, a veces me pregunto si lo que veo es porque lo estoy viendo con mis sentidos, no solamente los ojos, sino todos mis sentidos, o es porque lo estoy proyectando de optimista que soy, Ujú. ¿verdad? Ujú. Pero Mm. yo veo que está ocurriendo esta transformación y no es algo que hay que forzar, porque el forzar pertenece al mundo viejo. Ujú, El mundo exactamente. viejo es el que ha forzado.
El mundo Ujú, viejo es el que ha ido a conquistar, conquistar territorios, conquistar el mundo animal, el mundo marino. Ese era el mundo viejo. El ujú, mundo nuevo, el mundo nuevo es el que permite ser, permite que las cosas fluyan. ¿Verdad? Y entonces es difícil porque todos venimos del mundo viejo. Y acá se nos está uniendo un gran amigo, Antonio el Mochilero, que estuvo también en esta reunión. Gracias, Antonio, por conectarte. Un placer estar contigo. Conoces a todos, así que puedes saltar enseguida. Estamos hablando de el renacer de los pueblos nuevos en las Américas y en el mundo. Ya vas a tomar el ritmo enseguida. Entonces, para terminar, Niamku, yo lo que sí, estaba viendo, y esto es algo que a mí me ocurrió mm, apenas empecé a recorrer México. Y cuando yo recorro México, no voy a las grandes ciudades, voy a los pequeños pueblos. ujú, Convivo con los pueblos pequeños y los pueblos originarios y he pasado mucho tiempo con chamanas y chamanes. Y algo que la primera vez que yo estaba ahí y me chocaba muchísimo era que ellos siempre me decían, todo está bien, y yo hervía por dentro. Y yo les decía, ¿cómo que todo está bien? Pero miren el mundo, está lleno de injusticias, está lleno de guerras, niños empobrecidos. ¿Cómo que todo está bien? Y ellos me miraban, sonreían y me repetían, todo está bien. Y todo ocurre porque tiene que ocurrir. Y eso es un poco lo que estábamos diciendo ahora. El querer cambiar el mundo, esa conquista de querer modificarlo todo, pertenece al mundo viejo que se está terminando. ujú, Mundo nuevo del que tú y Carlos Silfeder y Carlos Alvarado estaban hablando en las ceremonias unos días atrás, es el mundo donde deja fluir a los elementos de la naturaleza en armonía, ¿verdad? sí, Entonces, ahí está donde estamos deambulando entre estos dos mundos para mí. exactamente. Bueno, como todo cambio, es un proceso que va a llevar su tiempo, pero claro, el viejo paradigma se va cayendo, se va terminando y, y este ser que somos y que va cambiando permanentemente y esta sociedad en la que vivimos va cambiando permanentemente, claro, va a dejar fluir y los conocimientos están fluyendo. Nosotros nos damos cuenta en eso. No solamente que en la interrelación que vamos teniendo con otras personas, no importa, repito, el origen que tenga, eh, vamos aprendiendo también. Y una cosa que pensaba cuando decís me voy a los pequeños pueblos y las comunidades, es que de la única manera que uno pueda mirar y no necesariamente tiene que opinar, porque ustedes cuando llegan a una comunidad se supone van a aprender, Ujú, ¿verdad? Y de la forma más, como más certera de aprender es convivir en una comunidad, vivir el día a día, y claro, eso también debe ser difícil para ustedes porque es como, bueno, saquémonos toda este formato que teníamos antiguamente y empecemos a escuchar, a ver, a observar y a veces en silencio, porque es como, a ver, ¿cómo vive una comunidad indígena? ¿Cuáles son sus prácticas? ¿Cómo son sus diálogos? ¿Cómo es la preparación de la comida? ¿Cómo es la educación? ¿Cómo es la salud? Solo conviviendo en una comunidad se aprende eso. El pueblo mapuche ha abierto también nos hemos abierto, digamos, a que haya ceremonias interculturales, en Neuquén sobre todo, pero también en otros lugares se está dando, porque hay como una necesidad de la gente de saber quiénes somos.
y de la única forma es esa, ¿no? Es la convivencia. Por eso nosotros también vamos caminando hacia esa sociedad intercultural donde podamos convivir en armonía, porque además tenemos como, eh, al ser por ejemplo, en la comunidad donde nosotros vivimos, que además es en medio de la ciudad, la mayoría de estas comunidades urbanas fueron corridas de la cordillera justamente por los territorios que habitaban, y llegar a la ciudad y recuperar todos esos conocimientos y conformarse en confederación y en comunidades, es un proceso que está llevando alrededor de 40 y pico, 50 años, pero que se ha logrado, digamos, la conformación de comunidades en las distintas regiones de la provincia. Y claro, la convivencia en una comunidad urbana con la sociedad no mapuche, bueno, fue un camino que tuvimos que recorrer y lo seguimos haciendo porque es como, en una ciudad estamos todas las organizaciones indígenas, las organizaciones sociales de derechos humanos, todos, todas, todes, entramos ahí en esa convivencia intercultural. Mira, convengamos que los mapuches de lo que hoy en día es Argentina están atravesando un momento difícil, como todos en Nosotros. Argentina lo están atravesando por el gobierno actual. Pero del otro lado de la cordillera, donde también están los mapuches, Mm, con el gobierno de Gabriel Boric, ha habido algunas cosas totalmente inesperadas, tan solo 10 años atrás. Eh, Sabes, Antonio, tú también lo sabes, que una de las cosas que el gobierno de Chile ha querido hacer fue la reforma de la Constitución y se llamó a una asamblea legislativa para modificar la Constitución, que de última no fue aprobada, pero él se llamó a una asamblea legislativa con representantes de todos los sectores de Chile, incluyendo los pueblos originarios, y donde los mapuches tuvieron un lugar muy relevante en la composición de la asamblea, donde la asamblea estaba igualmente distribuida entre hombres y mujeres, algo que para un país occidental, latino, 10 años atrás hubiera sido algo totalmente impensable. ¿Hay comunicación entre los pueblos mapuches de ambos lados de la cordillera? La cordillera de los Andes nunca fue para el pueblo mapuche una división geográfica como es hoy en día. Cuando el pueblo mapuche tenía territorio libre, iba de mar a mar nuestro territorio. Luego los estados fueron creados sobre Chile y sobre Argentina, pero nuestro territorio era así, era de mar a mar. Y la cordillera de los Andes siempre fue un camino de intercambio, de interrelación, de comercialización, de visita de un lado y del otro, porque era un pueblo, era un solo pueblo que habitaba esos territorios. Y bueno, voy a decir otra cosa, ¿no? Los estados, los gobiernos, no importa este gobierno o el otro o el otro o el otro. Es que es indistinto el gobierno que esté. No están dando no están reconociendo, sí en las leyes, pero no en la realidad, que los pueblos indígenas son pueblos preexistentes a los estados. Antes que existieran estos estados, estaban nuestros abuelos y abuelas. Eso los estados, no importa de qué gobierno, no lo están reconociendo. Sí tenemos leyes, tenemos normas, tenemos constituciones provinciales, nacionales e internacionales, pero en la práctica eso no se da, eso no se da. No importa qué gobierno estén de turno. No, 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 no depende de eso. No, Sí. porque es complejo si un gobierno se declara pro indígena. En Argentina eso sería tremendo porque
La gente tiene terror a que los mapuches recuperemos los territorios, o por lo menos querramos recuperar los territorios, porque el negocio inmobiliario ha sido tal, y además voy a hacer un aporte de la actualidad del pueblo mapuche en la provincia de Neuquén. Neuquén tiene el centro, digamos, el epicentro, Vaca Muerta, de gas y petróleo más grande de América. Entonces está generando una riqueza tal que todo el mundo quiere llegar a trabajar a Vaca Muerta o a tener territorio cerca. Pero esos pozos de petróleo que están extrayendo, explotando con el sistema fracking, está dentro de las comunidades. Entonces, a ver si el Estado va a querer perderse todos esos negociados del gas y petróleo crudo que salen. Miles y millones de litros de agua dulce utilizados ahí, igual de arena, y la explotación y la rotura de la tierra está generando sismos permanentes en las comunidades. Las comunidades están atravesadas por enfermedades, por malformaciones, por embarazos interrumpidos, por la pérdida de sus viviendas, no tener agua, no tener gas, no tener servicios, todo eso. Entonces, como, claro, si nosotros vamos por esa de recuperación de los territorios, obvio que el Estado no va a dar lugar a reconocer que los pueblos indígenas estuvimos antes. Tú estás, Niamku, como estaba yo y sigo estando muchas veces, como que todo está bien. No, Mm. todo no está bien. Yo igual sigo pensando que todas las cosas van pasando porque tienen yo creo que la MAPU todo lo ordena. La Tierra, nosotros decimos como el universo todo lo ordena, nosotros decimos la MAPU todo lo ordena. Ujú. Y a pesar de que las cosas que están no están buenas, que no está saliendo bien y todo eso, los tenemos que pasar para llegar a ese otro espacio, a ese otro momento, o a esa otra vida, o a lo que fuera, porque ese mañana depende del hoy también y del ayer. La historia que tuvimos y este presente nos va a llevar a que mañana algo nuevo va a aparecer y más ordenado. Yamku, um, Mm, lo que estás diciendo, yo quiero lucir que es lo mismo que pasa aquí en los Estados Unidos con los grupos indígenas. ujú, Yo soy de un fondo de la educación y yo sé que todavía tenemos reservaciones en Dakota Norte, en Nueva York, en montaña, en Nebraska, y todavía hay mm, los derechos civiles, like, todavía no están disponibles para todos. La educación siempre no está igual entre lo que reciben los niños indígenas en los Estados Unidos o con los que están asistiendo otras escuelas públicas. ujú, Entonces, y está, claro, es lo mismo en que hemos robado los recursos y a veces no hay agua pura y dulce. Entonces, sí, perdón, Rob, soy pesimista. Claro. Y, y es la realidad, es importante que lucimos en estos momentos y capaz que más gente pueden haber y tratar y usar sus voces, pero más que usar sus voces y pueden ofrecer, hacer y tratar de um, hablar con nos represente. Um, Eso, gracias por decirlo, porque me da un fuego un poco. Y lo siento que es el tema, es lo que pasa ahí también. Antonio, sí, tú estabas por decir ujú, algo. Sí, bueno, sin duda, eso que menciona Cristina, pues ha sucedido en muchos países latinoamericanos en donde los pueblos indígenas de pronto miran a las multinacionales explotando sus recursos y contaminando sus lugares, su agua. Y la pregunta para mí es, bueno,
¿hay alguna representación mapuche, tanto en la Asamblea o el Congreso chileno o argentino? Y me gustaría también que, porque mencionabas que pues todos los gobiernos han sido iguales para con los nativos, si marcaron una diferencia las dictaduras en Chile y Argentina durante sus tiempos, con la relación que tenían con los pueblos indígenas. Bueno, es bastante amplia. Hola, Antonio. Es bastante amplia la pregunta. Yo no soy historiadora y tampoco tengo tanto conocimiento. Voy a hablar de lo que sé. Y es que, perdón, la primera parte de la pregunta. La primera parte, si hay alguna clase de representación mapuche Ok, en ok. Chile o Argentina. Ujú. Nosotros entendemos que con este sistema de gobierno que tienen los pueblos, nada va a cambiar. Es que venimos caminando por este caminito hace tantísimos años y estamos llegando siempre al mismo lugar. Entonces es como, a ver, si vas por este caminito y llegas a la misma puerta y otra vez lo intentas y llegas a la misma puerta, es que, ¿dónde va a estar el cambio? ¿Cuándo? Con estos sistemas de gobierno y con la corrupción que hay es imposible. Y llegar a la representación en las legislaturas o en el Congreso, en el Senado. No, porque además tampoco es la intención de los pueblos indígenas estar ahí adentro. Es Mm, que es esos sistemas de gobierno son obsoletos. Es como la escuela, es obsoleta, ya está, ya está. ujú, En los cambios que pretendemos es que, bueno, a ver, que se caigan de una vez y empecemos de nuevo, porque así va a ser siempre igual, va a ser siempre igual. Y después, respecto de las dictaduras, nosotros tenemos una cuestión con el tema de la dictadura, una posición como diferente. A ver, se habla mucho de las dictaduras militares en Argentina y en Chile, pero se desconoce que hubo un genocidio de los pueblos indígenas unos años antes. En 1879 hubieron dos campañas de genocidio, tanto en Argentina, que se llamó Conquista del Desierto, donde el objetivo del ejército era eliminar a los indios, y los indios eran nuestros abuelos y abuelas, y en Chile se llamó Pacificación de la Araucanía. La Araucanía también es como la Patagonia nuestra, ujú. esa región. Es la región más rica de los recursos naturales. Y la historia que vivieron nuestros abuelos y abuelas, como les contaba el otro día en la radio, fue tremenda, tremenda, dolorosa, muy dolorosa, la matanza que hubo y el Estado aún no está reconociendo eso. Entonces nosotros en el Estado no tenemos la esperanza, Y no tenemos. aclaremos, Niamku, que el fin detrás de la conquista del desierto, primero que no era desierto, Exactamente, y que el propósito era adueñarse de las tierras para claro, ofrecérselas, de ahí el origen de los grandes latifundios en exactamente. la América del Sur. Eh, pero hablando un poco de lo que tú preguntabas, Antonio, yo conozco un poco más también de lo que ocurre en Chile, por haber vivido en Chile un tiempo y también porque hemos tenido en otros programas de Mesa de Barrio representantes de los pueblos originarios chilenos que están actualmente siendo parte del sistema político de Mm, Chile y que a través de las legislaturas, a través de los congresos donde ellos participan, han hecho inroads, han hecho avances ujú, para los pueblos regionales. Las diferencias se ven a nivel local, no a nivel claro, macro, sino a nivel micro. Es ahí en los pueblos, en las distintas regiones, donde uno puede ver los avances. Pero voy a una cosa que surge acá, porque estamos hablando de política, estamos hablando de sistemas políticos que ya no van más, ¿verdad? ujú, Y Yolanda, tú vienes de un movimiento humanista que en su momento
en Argentina y en distintas partes del mundo formaron el Partido el Humanista Partido Humanista. porque quisieron hacer entrar en la política para, como se dice muchas veces, cambiar desde adentro el Ujú. sistema. Por lo poco que yo sé y yo he estudiado, los partidos humanistas no prosperaron mucho en ninguna parte del mundo. Lo Difícil. más parecido a eso en algunos países del mundo hoy en día son los Green Parties, los partidos Ujú. verdes, pero que están muy, muy lejos de ser realmente transformadores. Eh, ¿Cómo ven eso? ¿Se puede utilizar la política como herramienta o es algo que ya no se puede usar más? Es muy difícil, pero tú tienes toda la razón. Nosotros, inclusive todavía en Chile hay Partido Humanista. Eh, pero es muy difícil porque es, o sea, tratar de llegar y de estar al nivel de un sistema que tiene todo tan organizado y que tiene el dinero, los recursos, la media, es casi imposible. Ahora, si uno ve las propuestas de un partido humanista y uno dice, si esto se hiciera efectivo, el mundo sería mejor. Entonces, por eso actuamos ahora de otras maneras, llegamos de otras maneras, llegamos a través de la agencia de prensa Presenza, llegamos a través de tener estos parques que pretenden ser faros para la humanidad. Tenemos ya la parte más espiritual del mensaje de Silo y por otro lado hay organismos, hay un organismo, porque en un momento dado hubo varios organismos y está uno que se llama Mundo sin Guerras y sin Violencia, que de hecho organizó en el 2010 una marcha mundial que recorrió el mundo con un no rotundo a las guerras y con una serie de propuestas. Pero como partido humanista creo que totalmente fallamos, porque es muy difícil, es muy difícil. Pero también es retomar con todo lo que nos explicó Ñancu, es que no solamente los pueblos indígenas la están pasando mal y la han pasado mal por siempre, pero mucha gente la está pasando mal. Mucha gente la está pasando mal. Y de una otra manera, derechos que teníamos, especialmente acá en Estados Unidos, este gobierno está empeñado en quitarnos todos esos derechos. Entonces, en general, la estamos pasando mal. Pero vuelvo y recalco y me encanta la visión de Roberto del ser positivo porque el panorama a veces es oscuro, entonces tenemos que correr la cortina, pero la manera de hacer eso también es, ¿qué hago yo? ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy aportando yo? ¿Qué estoy intentando yo? Y si cada uno de nosotros nos sumamos, vamos a lograr. Es posible que no lo consigamos al final, pero que nos quede la satisfacción que lo intentamos y que lo intentamos Ujú. cada día, cada día. Entonces, son tiempos difíciles, pero vuelvo y recalco lo que dice Roberto, me encanta, y lo que decimos los humanistas, y en su momento sí lo repitió muchas veces, mundo viejo, obsoleto, violento y sin sentido, que hace mucho daño y produce mucho sufrimiento porque está basado en el egoísmo total, se está muriendo. Pero algo nuevo, hermoso están haciendo que tenemos que contribuir a que crezca, que divulgar y llegar a otros para que acabar tanto sufrimiento, tanta enfermedad mental, que es lo que me aterra. Y súper recomiendo Presencia porque David Anderson, que es mi esposo, ha estado escribiendo súper bien y tiene, el último artículo es con el tema del ser positivo, pero a veces es difícil, pero quería agregar esto. Claro, hay algo, sí, Antonio. Bueno, saben de que estoy, o sea, viendo la big picture, como dicen por ahí. Estoy viendo, por ejemplo, el Estado de Israel, en el que no ha funcionado un Estado en donde solamente van a tener derechos, en este caso los israelitas o los judíos, y los otros no tienen derechos. Entonces, Rob está hablando de sistemas que se están cayendo, que ya no dan para más. Entonces, a lo largo, en el tiempo, ya cuando nosotros estemos, no sé dónde, no sé si realmente
van a existir estados o van a existir lugares en donde todos, sean mapuches, sean judíos, sean israelíes, sean palestinos, lo que sea, convivamos en un solo lugar como seres humanos, sin ver la distinción o las creencias que tenemos, sino simplemente vivir de la manera mejor que podamos todos. Porque si tenemos, y con todo respeto para los mapuches que quieren su estado o para otros pueblos originarios que quieren su estado, pero lo que veo en el futurísimo lejano es de que pues esas fronteras posiblemente van a ir desapareciendo, como han estado desapareciendo ya. O sea, el hecho de que Cristina nos hable en español o que yo esté hablando en español, que sea de dos diferentes razas o quién sabe cuántas más, de que eventualmente el ser humano, creo yo, que va a llegar a ese punto en que pues no va a importar esas fronteras o quién soy yo, sino simplemente el hacer bien para todos y convivir de manera cordial y feliz. Creo que ese es el objetivo final del ser humano. Para completar algo, puedo decir que los humanistas, la propuesta humanista es que aspiramos a la nación humana universal, colocando al ser humano como el valor central. Y es que estamos incluidos todos, no importa nuestro credo, nuestra religión, nuestro color de piel, de dónde venimos. Es la nación humana universal. Esa es la aspiración. Entonces, que no haya diferencia entre los pueblos originarios o nosotros o los otros, sino que tengamos acceso a todo, a una calidad de vida, a educación, a un territorio, a un seguro de médico, a vivir sin violencia y sin guerras. Es eso a lo que se aspira. O sea, Pero es un camino largo. ya Y me es, declaraste humanista. y es interesante, no, fíjense porque eh, eso es lo que yo veo todo el tiempo que se está plasmando en el mundo. Por eso yo hablaba de realidades paralelas en este mismo mundo, porque todo esto se está plasmando. Hay mucha gente que ya pertenece al nuevo hombre, por ponerle un nombre, ¿verdad? Lo llaman el Homo luminus o como humanismo, como tú quieras, pero es el nuevo hombre que ya vive dentro de un mundo viejo con paradigmas interiores totalmente distintos y nuevos. Y hago hincapié en la palabra interior, porque el cambio verdadero para que se plasme en el mundo exterior tiene que surgir en el interior. El querer cambiar el mundo exterior es volver a la conquista, es lo que hablábamos antes. Es el mundo viejo que lo quería conquistar todo, que lo quería transformar todo, ¿verdad? Dominar todo. No, es el cambio interior en cada uno de nosotros que nos hace recuperar nuestra humanidad y reconocernos en cada uno de los demás. Y hay mucha gente consciente e inconscientemente que ya lo está haciendo. Por supuesto que si todos lo hacemos conscientemente, esa búsqueda interior y ese desenvolvimiento de nuestras propias conciencias, el proceso se acelera. Pero créanme que yo veo donde vaya, donde visito, donde viajo, yo veo esto en la gente joven. Tú hablabas, Janine, de la gente joven. Hay gente joven que viene con esos conceptos, pero que aún no los ha hecho conscientes, pero que ya los tiene dentro de sí, donde las diferencias no van más, y si van es solamente por la imposición de resabios de familia, de culturas, de religiones, de distintas creencias, pero en ellos hay algo que resuena distinto. Eso es lo que me parece tenemos todos que recuperar, estemos donde estemos, y desarrollar nuestra conciencia para que se pueda amplificar. ¿Puedo agregar algo, Roberto? Claro. Esa es otra propuesta humanista, que el cambio viene de adentro. Y por eso tenemos un parque que se llama un parque de estudio y reflexión, donde hacemos pequeños grupos, talleres, y donde
la propuesta es siempre, y muchísimas herramientas y materiales valiosísimos, donde decidimos estudiar, aprender, ir dentro y comenzar el cambio personal para luego poder ir afuera y hacer una transformación social. Si yo no cambio, si yo no reconozco la violencia que hay en mí y todas las estas, es difícil que yo quiera que algo pase afuera. Entonces el cambio comienza interiormente y conmigo. Entonces, de hecho, y de paso les invito porque el próximo 9 de agosto tenemos un taller que se llama Configuración del Día Interno, a la que están totalmente bienvenidos. Antonio, que tú estás tan empeñado en comenzar este camino, y Roberto, también todos los que estamos acá. Desafortunadamente Yanko ya no va a estar, pero es ese, la propuesta es, comenzamos por nosotros aprendiendo, creciendo internamente y luego lo conectamos con un proyecto. Entonces ahí también hay una Estamos llegando enorme. al final del programa del día de hoy. Discúlpame, Yolanda, que te interrumpa. Ya estamos llegando al final del programa. Nos quedan unos pocos minutitos. Yo quería agregar que para mí, en mi visión personal, la contribución de los pueblos originarios a este mundo nuevo es el recuperar, vivir en contacto con los elementos, con la naturaleza, con los animales. Eso es la contribución más grande que los pueblos originarios pueden dar a toda la humanidad el día de hoy. El recuperar ese vivir en armonía con la tierra, con las montañas, con los elementos, con los cuatro rumbos, con el sol, con la Pachamama, con los demás. No sé cómo lo ves tú, Niamku, te doy las últimas palabras. Los últimos 2 minutos son tuyos. ¡Qué compromiso! Bueno, quiero decir primero que yo también voy, Antonio, por ese desarme de las estructuras viejas, que para mí es obsoletas también. Porque a veces la rigidez que tenemos en la conformación de las organizaciones de las comunidades, del pueblo mapuche, del pueblo nación mapuche, todo eso, también yo entiendo que va quedando, tanta estructura inmóvil tampoco no nos sirve como humanos. Esa es mi opinión personal. No estoy hablando por el pueblo mapuche, estoy hablando por mí como mapuche y por tener 4 identidades diferentes, no solo mapuche. Entonces también voy a por ello, ¿no? Pero quería decir otra cosa que, claro, a medida que podamos avanzar en la relación con los otros seres, es lo más simple que podemos hacer. Todas las personas, no importa de dónde vengamos, porque conozco muchísima gente por fuera de los pueblos indígenas que tienen una relación con su medio natural mucho mejor que nosotros, que no hemos aprendido todavía. Pero sí, va por ahí, va por ahí. Es como en la medida que avancemos, no creyéndonos que somos el centro del universo, sino convivir con todos los Nehuen, decimos nosotros, con todas las fuerzas naturales que nos rodean, va a ser como volver a una vida más simple, más sencilla, más humana, más amena, más solidaria. Bueno, todo eso que estamos queriendo recuperar entre todos, todas las personas que estamos por este camino. Agradezco mucho el espacio. Nos despedimos y yo les doy las Esto gracias. es Mesa de Barrio, un ping-pong de ideas, comentarios y análisis de los acontecimientos más importantes afectando a nuestra comunidad en los Estados Unidos y América Latina. Mesa de Barrio es una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en las redes sociales como ABC Latino.